Es miembro del grupo de asesores de expertos en competencia y protección al consumidor de la UNTAD, consultor internacional de organismos internacionales como BID, CAP, PNUD, UE, entre otros. Fue la primera autoridad de competencia del Ecuador y miembro de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Fue la autoridad de defensa del consumidor en el Ministerio de Industrias y Productividad. Es el gerente de Alvarado y Asociados, consultora internacional en materia de competencia. Actualmente, cursa la especialización en Derecho de Competencia Europeo y Español. Es máster en Derecho de Empresas en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca, abogado de los Tribunales de la República y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Ha dictado conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Fue profesor universitario de pregrado y posgrado en la Universidad de las Américas, Politécnica Salesiana, así como invitado en diversas universidades a nivel nacional e internacional para dictar cursos de competencia, protección al consumidor, regulación, entre otros. Esta mañana nos va a hablar sobre el tema el control ex ante como una forma de regulación estructural, el enfoque y alcance de este control en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días con todos. Primero quiero iniciar agradeciendo la invitación a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Siempre es un gusto regresar a la casa de uno, siempre queda el corazoncito de haber sido ex funcionario. Agradecer a la Universidad Central, a la Facultad de Ciencias Administrativas por acogernos el día de hoy y a todos los presentes. No pensaba hablar del tema de la cerveza, pero creo que se ha tomado mucho en cuenta el tema de la cerveza. Pero de alguna manera fue el tema que motivó el querer participar en este seminario, porque creo que lo más importante que este rato debe demandar la ciudadanía, que debe demandar las autoridades, que de una u otra manera han formado parte de la resolución o que han tomado parte en la resolución y las autoridades que eventualmente van a tomar parte de esta resolución. De hecho, hoy vi en las noticias que hay una apelación, o no es apelación, perdón, mil disculpas, un tema constitucional en Guayaquil por parte de los operadores económicos en contra de la resolución tomada por la superintendencia. No es de extrañarse eso, están haciendo uso legítimo de su derecho. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que ojalá las autoridades judiciales, constitucionales, tomen muy en cuenta la constitución económica de nuestro país y la parte pertinente en materia de competencia, porque desde el punto de vista jurídico, ahí está el por qué la Superintendencia de Control del Poder de Mercado toma las decisiones o tomó la decisión correspondiente en este caso. Y por eso yo planteo mi tema en este caso de por qué el control ex ante, porque lo que tiene nuestra ley es un control ex ante, y por qué los controles ex antes que tienen las diferentes autoridades de competencia en el mundo es un control estructural, en donde las autoridades de competencia justamente tienen esa capacidad para donde está sustentado las competencias de la superintendencia, de poder intervenir estructuralmente en el mercado. De hecho, el control ex ante en cualquier lugar del mundo es un control estructural. El tema conductual viene luego, el tema de comportamiento viene luego. Pero hay que tomar en cuenta por qué, inclusive si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista del título de nuestra ley, es una ley que es sui generis en el mundo, es Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Un tema fundamental en materia de competencia, en materia antimonopolio, antitrust o de concurrencia, como quieran llamarlo, es justamente el tema del poder de mercado. Y no porque el poder de mercado per se sea negativo,
sino cómo yo uso ese poder de mercado. Es decir, primero un tema estructural, luego un tema conductual, de conducta. Si tengo poder, puedo, si cabe el término, portarme mal, claro que lo puedo. Si no tengo poder, ¿me puedo portar mal? También lo puedo, pero tengo efectos dentro del mercado casi imposible. Pero si tengo poder de mercado, por eso las leyes dicen, ¿qué es lo que persiguen? Ese abuso de poder de mercado, no el poder de mercado. Porque el rato que estemos sancionando el poder de mercado, estaríamos sancionando la capacidad de los operadores económicos de crecer. Todos los operadores económicos en el mundo quieren ser los número uno en el mundo. Y eso está bien. Eso, la propia competencia genera eso. Ahora, ¿cómo llego yo a ser el número uno o tener el poder de mercado? Es la pregunta que nos debemos hacer. Y una de las formas de tener poder de mercado e inclusive de eliminar competencia, se lo hace a través de las concentraciones y fusiones. Y por eso hay una gran discusión a nivel internacional de si las economías, los países, sobre todo países como el nuestro, deben o no deben tener control de concentraciones. Es una discusión que hasta el día de hoy no tiene ganadores ni perdedores. Perú acaba de recién iniciar un proceso ¿por qué? No tenía el capítulo de control de concentraciones y fusiones. La normativa andina, que fue la norma que primera vez se usó en el Ecuador como norma de competencia, no tiene control de concentraciones y fusiones. Fue una discusión terrible al interior del equipo técnico y terminó ganando, si cabe el término, quienes abogaban porque no debe haber control de concentraciones y fusiones. Es un control de orden estructural, como yo les había manifestado. Un tema de conducta, un tema de estructura. Ahora, ¿para qué yo tengo esto dentro de la ley? Tenemos que irnos a lo que dice la Constitución de nuestro país y lo que dice la exposición de motivos. Yo he oído a un montón de personas que han intervenido con este tema de la cervecería y de la fusión de las cervezas, y hay unos criterios que a veces realmente se debería pedirles la explicación de qué quieren decirlo. Una de eso es que hay una atribución por parte de la autoridad. No, la autoridad, en este caso, la máxima autoridad tiene toda la atribución, lo dice la ley. O sea, eso está, yo creo que no debería estar ni siquiera en discusión. ¿Pero por qué? Señores, la exposición de motivos es súper clara en nuestro país de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Es más, lo sustenta en un informe técnico del INEC, en donde dice que el mercado ecuatoriano es un mercado extremadamente concentrado en bienes y servicios de consumo masivo. Y por ahí tenemos unas distorsiones de esa naturaleza gigantescas en nuestro mercado. ¿Quiénes la sienten esas consecuencias? La sienten los propios operadores económicos que están compitiendo dentro de ese mercado altamente concentrado, y por obvias razones lo siente todos y cada uno de nosotros, absolutamente todos. Ahí no hay diferenciación. Obviamente, la única diferenciación es que quienes más la sienten son los pobres, porque son los que más terminan pagando este tipo de situaciones y este tipo de fallas del mercado. El mercado tiene fallas, por eso nacen las leyes de competencia, porque no hay un mercado perfecto. Eso es una creación prácticamente académica para poder demostrar que el mercado no funciona con esas fallas. No puedo entender el bien sin la existencia del mal, no puedo conocer el blanco sin el negro, es un tema de dualidad, casi leyes universales. Entonces, por eso nace. Y es clarísima, sobre todo la parte final de la exposición de motivos. Exposición de motivos que debe ser tomada en cuenta por parte de la autoridad, porque ese es el espíritu del legislador, en eso sustentó la creación de la norma. No es que la norma salió así por así, y ahí también nos tenemos que ir a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Podemos estar a favor o en contra de la Constitución, podemos estar a favor o en contra de la exposición de motivos y de los artículos desarrollados en la ley, pero señores, ojo, son las normas que este rato están vigentes y las autoridades tienen que hacerlas cumplir, nos guste o no nos guste. No es un tema de capricho, señores, es un tema de que tenemos que ir generando institucionalidad en nuestro país. Es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, la falta de institucionalidad.
Tenemos que aprender que el país crecerá en la medida de que respetemos a nuestras instituciones. Eso también les da una responsabilidad a las autoridades de actuar de la mejor manera, sustentadas sus resoluciones, en este caso la superintendencia, en estudios eminentemente técnicos. Porque un gran problema que tiene la competencia, todos estos temas, es la percepción. Y el momento que empezamos a actuar por el tema de la percepción, estamos perdidos. Yo puedo hacer una percepción. Yo a veces decía a mis alumnos que cuando voy de mi casa a la universidad puedo pasar por N locales comerciales y tengo la percepción de que son los únicos que hay en el mercado. Y me digo, no, ese es monopolio. Primero que utilizamos mal la palabra monopolio. Debemos empezar a utilizar las palabras adecuadas. Entonces, cuidado, empecemos esto es un tema de percepción, no. Y también empieza a salir un tema de nacionalismos. Cuidado, también empecemos a comernos el tema del nacionalismo, señores. Porque cuando nos conviene, somos más ecuatorianos que todos los ecuatorianos. Y cuando no nos conviene, no somos ni de aquí ni somos ni de allá. Entonces ahí es justamente que las leyes tienen que cumplir su papel y sobre todo las autoridades. Yo a veces he oído, es que la ley es muy ambigua. Puede ser que sí. Para mí muchas veces la ambigüedad está en quien la toma la decisión. Porque sin quien toma la decisión, hay una máxima, muchos de los expertos podrán dar la razón o también no estar de acuerdo. Podemos tener una ley mala, pero si tenemos una autoridad que se sustenta en temas técnicos, eminentemente técnicos, corregirá esos errores de una ley mala. Pero podemos tener la mejor ley del mundo. Si no tenemos autoridades que sepan interpretarla, que sepan cuál fue el objetivo de esa ley, cuál es su objetivo, por muy buena ley que tengamos, no vamos a tener los defectos correspondientes. Entonces, el tema de las conductas está supeditado a un tema estructural. Estructura, conducta, desempeño. ¿Ha variado mucho eso? Sí, ha variado mucho y en positivo. Y ahí tenemos grandes, inclusive, expremios Nobel de economía que han desarrollado todo ese tema. No. Tenemos que entender que si yo tengo una estructura muy grande, casi monopolista, las consecuencias para el mercado o mi capacidad de poder actuar abusivamente, como dice la norma, es muy, muy posible. Y por eso las autoridades de competencia hacen este tipo de análisis a fusiones o concentraciones que podrían de alguna manera, a través de la estructura, tener un tema conductual que no es el adecuado. Entonces, la autoridad tiene esa potestad sustentada en estos estudios que están en la exposición de motivos y en los diferentes artículos de la parte económica de la Constitución. Señores, si no controlamos eso, yo pregunto, si no hubiese el capítulo de control de concentraciones, mañana se da cualquier concentración, ¿creen que vamos a tener la capacidad de generar desinversión de esa estructura ya creada el momento que empiece a actuar mal? Muy difícil. Sobre todo en países como el nuestro, señores, nuestro país, con el respeto de muchas autoridades, muchos economistas, no es un país de monopolios, señores. Es un país de oligopolios. Tenemos muy pocos monopolios. Muy pocos. Privados y públicos. Los públicos los voy a dejar a un lado porque es un tema que podemos entrar a discutir, todo el tema de monopolios naturales, y como ya bien dijo quien me presidió en la palabra, son temas que podrían generarse para 3, 4, 5 seminarios, escribir libros, y de hecho se han escrito libros y libros. Pero tenemos que entender que justamente ese tipo de estructuras es lo que le ha hecho a nuestro país muy por debajo de los niveles de ser una economía competitiva. Porque eso es lo que genera los monopolios, genera ineficiencia, señores. Totalmente ineficiencia. Eso no quiere decir que el tema de las fusiones o las concentraciones no genere eficiencia, no genere sinergias. Ojo, estamos hablando de cosas muy diferentes, pero que de alguna manera están completamente ligadas. Tenemos esa situación. Entonces la autoridad tiene que supervisar que esas estructuras funcionen de manera eficiente. Y para eso hace todo un análisis y dice, sí, para que pueda existir, ojo, lo dice la Constitución, lo dice la ley, para que pueda existir competencia, usted puede, autoridad,
llamada Superintendencia de Control del Poder de Mercado, intervenir en la estructura de las empresas, justamente para generar competencia en el mercado. Esa es la parte fundamental. No es ni para defender a una empresa por muy grande que sea, ni para defender a una empresa por muy pequeña que sea. Tiene que tener un fin, tiene que tener un objetivo que es la competencia, que haya, ojo, competencia efectiva. Porque yo también puedo decir, sí, es claro que hay competencia, ahí está el uno, ahí está el otro, pero ¿realmente hay competencia efectiva en el mercado? Cuando yo tengo el 99% del mercado, por favor, ¿de qué estamos hablando? No hay competencia efectiva. Y ahí pregunto yo a los consumidores, ¿cuál es nuestro rol ahí? Muchos podrán decir, ninguno, pues ya sí. No, justamente, pues que tenemos que empezar también a utilizar nuestro rol. Y nuestro principal rol como consumidores es defender nuestro derecho a elegir como consumidor. De hecho, es un derecho humano. Está considerado como un derecho humano ante las Naciones Unidas, el derecho del consumidor a elegir. Yo pregunto, ¿en un monopolio tengo derecho a elegir? No tengo, señores, ahí está. Y si quiere, bien, y si no, ese es su poder, pues. Establezco el precio que yo quiero, la calidad que yo quiero, la cantidad que yo quiero. Y no solo hacia los consumidores, sino hacia mis proveedores. Porque si yo soy el único demandante de esa materia prima, como estructura, yo voy a establecer los precios. Yo voy a establecer las condiciones. Cómo me vendes, cuánto me vendes. Y muchas veces inclusive a quién vendes. Y si hay una mínima competencia, esa competencia también se verá afectada por estas condiciones o por estas conductas que están sustentadas ¿en dónde? En la estructura que tiene esa empresa, en el poder que tiene esa empresa dentro del mercado, porque el tema de la estructura está directamente relacionado con el tema de poder de mercado. Esa estructura me da un poder de mercado tal, esta fusión, esta concentración me va a dar un poder que pueda afectar dentro del mercado relevante en donde estoy generando la concentración. Esa es la pregunta, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, ya lo dijo también la persona que menciona, toda concentración, todo fusión genera una alteración en la estructura del mercado, por muy pequeña que sea. Pero si el impacto es a unos niveles que la autoridad tiene que saber, por eso inclusive no todas las fusiones y las concentraciones yo las tengo que pedir autorización a la superintendencia en este caso, o a la autoridad. Hay ciertas fusiones y ciertas concentraciones que la autoridad dice, esas no tienen, y siga señor empresario, fusiónese, concéntrese, haga lo que sea, pero hay ciertas fusiones que sobrepasan los umbrales. Esa sí me tiene que notificar para analizarlo, porque ya por ahí puede haber una situación que mañana me puede complicar el mercado. Tengo que ver si esa fusión efectivamente es una fusión para generar sinergias, para mejorar la competitividad, la innovación, lo dice la ley, o es una concentración para eliminar competencia. Cuidado, vayamos a aprobar fusiones que son justamente para eliminar competencias. Ojo, no estoy diciendo que la de la cervecería sea eso, ya no estoy hablando de cervecería, estoy hablando en términos generales. No, cuidado, porque ahí sí sería catastrófico. Entonces, si no hacemos ese análisis estructural, que lo pide la Constitución, que lo pide la exposición de motivos, y la misma ley le obliga a la autoridad pertinente a que analice esa estructura dentro de un mercado relevante y diga, ok, esta fusión yo la apruebo sin ninguna condición porque veo que esta estructura no me va a impactar dentro del mercado. O su impacto va a ser mínimo. O puede tener ciertos impactos altamente negativos, pero me han presentado ciertas condiciones para paliar esos efectos negativos. La superintendencia puede aceptar esas condiciones que los operadores económicos la presentan, puede no aceptarla, está en todo su derecho, o puede poner nuevas condiciones. Las condiciones que de acuerdo a la Constitución y la ley le dice que tiene que imponer, ¿para qué? Para que se pueda dar competencia dentro del mercado. Es más,
Hay un inciso en la ley que inclusive, si es que ya se ha dado o si se tiene esa estructura en el mercado, la superintendencia tiene tiene todo el poder para generar desinversión. Yo he oído también a ciertas autoridades, unos aún están en la superintendencia, no tenemos esa capacidad, pero por favor, claro que la tiene. El hecho de haber tomado creo que 4 o 5 medidas en la fusión cervecera, son medidas estructurales. Y son la base, porque de ahí puede generarse el resto desde mi punto de vista, porque si no, no tendría mucho sentido. Son condiciones estructurales. Tiene que vender X, tiene que desinvertir en Y. Y si no, vayamos a ver, dentro de este mismo tema de la fusión de las cervezas, vayamos a ver qué decisiones han tomado otras autoridades en el mundo con respecto a esta misma fusión. Es una fusión global. Son medidas extremadamente fuertes. Y lo dicen las resoluciones. ¿Para qué? Para generar competencia. El momento que genere competencia, ¿quién se va a ver beneficiado? El propio mercado, donde va a generarse una competencia entre los operadores económicos. Se va a mejorar la calidad, se va a mejorar los precios, va a haber mayor diversidad donde yo como consumidor pueda escoger la cerveza que yo quiera, los zapatos que yo quiera, las sillas que yo quiera. Tiene que ser el consumidor quien elija esto. Ojo, no es un tema de que las empresas me dan eligiendo por mí. Yo elijo. Y eso creo que la superintendencia en sentido lo tiene muy claro, porque el fin último, de acuerdo a nuestra Constitución y la ley, prácticamente todas las leyes, porque las leyes son construcciones justamente para mejorar las relaciones sociales, tiene que ser el consumidor, pues. Pero también las empresas. Entonces, los análisis estructurales tienen que estar muy bien sustentados. ¿Para qué? Para que yo pueda justificar por qué tomo tal o cual decisión. Y esa justificación, inclusive, es una obligación de los operadores económicos. ¿Por qué yo hago tal o cual acción dentro del mercado? Si la puedo justificar, ok. Y decir, ¿por qué la hago? Y lo dice la propia, hay los temas que no reciben una sanción directamente. Todo el tema regla de mínimos, un montón de situaciones. Entonces, si no hay ese tipo de situaciones por parte de la superintendencia, créanme, señores, que sería de decir, eliminemos el capítulo de control de concentraciones y concéntrense nomás y no pasa nada aquí. Y ahí, bueno, pues a la buena de Dios, mañana seremos un país, porque somos facilitos de ser países de monopolio. Porque como somos oligopolistas, mañana, si dejamos la ventana abierta, créanme, señores, que los operadores económicos utilizarán esa, no ventana, esa puerta gigantesca para fusionarse, generar monopolios, y las consecuencias, señor, son catastróficas. Eso hay que llamar a la atención de las autoridades. Tenemos que ser responsables en nuestras tomas de decisiones como autoridad, como ciudadanos. Yo me pregunto, y es un tema que ya lo vengo lanzando. Hace 3 semanas, señores, 3 semanas más o menos, creo que fue el 11 de noviembre, 11 o 12 de noviembre, terminamos de cerrar una larga negociación con la Unión Europea. Pregunto yo, señores, ¿no hay acaso ahí un capítulo de competencia? Pregunto yo, señores, ¿sí han visto las resoluciones tomadas por la Comisión Europea en materia de competencia y de control de concentraciones y fusiones? Y ojo, hay decisiones de la OMC y del Tribunal Europeo de Competencia que dice, muy generales, que la no aplicación de las normas de competencia o la mala aplicación de las normas de competencia es tomado como una barrera gigantesca de ingreso al mercado, es decir, una distorsión del mercado propiamente dicho. Eso dice. ¿Por qué cuando dicen los otros está bien y por qué cuando decimos nosotros está mal y nos rasgamos las vestiduras y criticamos? Seamos consecuentes con lo que estamos diciendo. El sector
el sector privado, el sector empresarial ha sido el que más ha exigido los famosos TLCs. El TLC con los Estados Unidos, que no se dio. Y voy a contar una anécdota. A mí me piden que sea el negociador de la mesa de competencia del TLC y lo primero que critiqué es cómo podemos firmar un TLC con los Estados Unidos si no teníamos ley ni autoridad de competencia. ¿Qué es un TLC, señores? Llámenle como le llamen. Póngale el nombre que quieran. Son acuerdos de mercado. ¿Y qué son las leyes de competencia? Son las leyes del mercado, pues. Son las reglas con las que yo voy a jugar. Decía un profesor mío, el profesor Julio Pascual y Vicente, el mercado no es la ley de la selva donde prima la ley del más fuerte. No, señores. El mercado tiene reglas y nosotros tenemos que aprender a cumplirlas. Los operadores económicos tendrán que aprenderles a cumplir. Si no, desde otro lado nos enseñarán a cumplir, pero los efectos van a ser muy dolorosos. ¿Quién va a terminar pagando eso, señores? Eso no paga el Estado, eso no paga los operadores económicos, lo pagamos todos nosotros, los consumidores. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Entonces, ¿qué va a pasar mañana con el tratado con la Unión Europea? ¿Qué podría llegar a pasar? Una demanda, pues. Si una empresa europea en cualquiera de los mercados quisiera entrar al Ecuador y no puede, porque el mercado está monopolizado, o alguna situación de esa naturaleza. Y ya ha pasado. Veamos el problema que pasó México con el tema telecomunicacional, que fue denunciado a la OMC. México recibió sus sanciones. La cosa es seria, señores. Entonces, tenemos que aprender toda esta situación de que las fusiones, las concentraciones son positivas, sí, señores, pero que tenemos que tener cuidado con qué estoy autorizando, cómo autorizo, es la gran pregunta. Y también tenemos que pedirle a la propia superintendencia que, en aras de la transparencia, no digo que no sea transparente la superintendencia, cuidado, se me interprete mal, estoy hablando en términos general, que diga por qué toma esta medida. Y creo que ya lo dijo inclusive el doctor Pedro Páez en su última declaración al diario El Comercio, y por eso me atrevo inclusive a poner aquí, justamente para generar competencia dentro de ese mercado. Y además las condiciones tienen otros elementos. No es que cualquiera puede venir a invertir en el mercado X. Tiene que ser una persona o un operador económico que pueda generar competencia dentro del mercado. Es decir, tendrá que tener experticia, tendrá que tener conocimiento, tendrá que tener capacidad financiera, etc. Y tendrá que ser un operador económico completamente independiente de los que se están fusionando, justamente para que haya competencia dentro del mercado. Ojalá el juez constitucional, este rato está viendo el caso, sepa valorar los temas constitucionales, los temas de la norma de competencia, y no crean que es un tema de que aquí está dándose situaciones abusivas, situaciones contrarias. No, señores. Yo creo que hay mucho en ese sentido que se tendrá que defender, porque podríamos, como decía hace un momento, estar dejando la puerta abierta a estos temas. Y de ahí es donde nace toda esta situación. Un tema inclusive de desconocimiento. Porque he oído también inclusive a personas muy preparadas hablar en ese sentido cualquier cosa que no tiene nada que ver con el tema de competencia o los objetivos de una ley de competencia y de una autoridad de competencia. Es más, he oído también ya voces de que hay que eliminar esta autoridad de competencia, hay que echar al traste la ley de competencia, pero por favor, es una autoridad, bien lo dijo, no me acuerdo el nombre de la persona que ofreció, es una autoridad nueva, señores. Más bien debemos ayudarle, debemos apoyarle a la autoridad para que tenga la menor cantidad de errores. Y una de esas cosas es los seminarios para que la gente entienda. Pero no vamos porque ya no me gusta una resolución, porque ya no me gusta una decisión, decir, chao superintendencia, vote eso a la ley de... Hay candidatos que están, que de alguna manera están apoyando este tipo de situaciones de la superintendencia.
Eso habría que preguntarles a sus candidatos, oye, ¿usted está a favor de las grandes distorsiones del mercado, de los abusos de los económicos dentro del mercado, del monopolio? Yo sí, con todo el respeto, ni al señor Donald Trump le oí en toda su campaña hablar a favor del monopolio. Es más, estaba hablando que él inclusive echaría abajo, no estoy diciendo que esté bien ni mal, el tema de la salud, porque él que quiere generar competencia dentro del mercado. Eso lo dijo personalmente Donald Trump. ¿Cómo lo hará? Vamos a ver. No creo mucho porque cuando entran los republicanos hay menos control y eso ya está científicamente comprobado. Cuando están los demócratas hay un poquito más de control. Pero eso no quiere decir que no haya control. Tienen, y no solo tienen una autoridad, tienen dos autoridades. Entonces, hay que entender esto, hay que entender que el mercado tiene que tener un control por parte del Estado. Ojo, no estoy hablando de un intervencionismo, pero sí de un control por parte del Estado a través de las autoridades y de las leyes correspondientes. Los operadores económicos, con todo el respeto, no pueden hacer lo que quieran dentro del mercado. El mercado, inclusive en las economías más liberales, tiene sus reglas, tiene sus controles. Hay cosas que no hay cómo hacer y hay cosas que sí hay cómo hacer. Nosotros muchas veces queremos ser más papistas que el Papa. Entonces, si dentro de un proceso de concentración yo tengo el control ex ante, que si tengo que hacer un análisis, tengo que hacer un análisis del tema estructural. ¿Qué está pasando dentro de ese mercado relevante estructuralmente? ¿Cuánto es el poder o cuánto es el porcentaje de mercado que producto de esa fusión se va a crear? Hay competencia efectiva, hay otros competidores dentro de ese mercado que puedan hacer una competencia efectiva, que puedan atacar ese mercado para generar un balance dentro de eso y que los consumidores se vean beneficiados de mejores productos, de mayor variedad, de mejores precios. ¿Hay o no hay? Eso tiene que hacer, eso tiene que analizar la autoridad. Y decir, como aquí no hay esas condiciones, yo voy a establecer ciertas condiciones, por eso se llaman condiciones, para que justamente se dé un proceso competitivo dentro del mercado. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí hay 11 condiciones. Algunas de esas, inclusive yo, desde mi punto de vista personal, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por poner un ejemplo, por muy loables que puedan parecer, el tema del 5% a los trabajadores. Primero que es una forma que va a ser imposible. No sé cómo lo van a solucionar. Ojo, y no es que como se anuló o como se derogó, ya no aplica. No, sí aplica, porque eso fue tomado antes de la derogación. Cuidado, vayan a decir, no, ya no aplica. No, eso sí. Eso opera a futuro. No hay la retroactividad de la norma. Ya, pero no sé cómo lo vayan a hacer. Tampoco podemos confundir los diferentes mercados por muy mercado cervecero que sea. ¿Dónde se ha visto que el mercado de cervecería artesanal es igual al mercado industrial? Por favor. Son dos mercados completamente diferentes, por muy cerveza que sea. Voy a poner un ejemplo que no sea la cerveza. Es más, me voy a alejar de la cerveza. Voy a creer que estoy hablando aquí por el tema de la cerveza. Mercado automotriz. ¿A quién en su mente se le ocurre que yo hoy día quiero comprarme un auto y como no hay el auto que yo quiero, me compro una volqueta? ¿Pero son o no son autos? Claro que son, pero no son intercambiables entre sí. Ahora, bajemos un poco más. Automóviles. Nadie que se va a comprar un X-Park, que es el auto más barato dentro del mercado, no ha habido X-Park porque ya se han acabado todos, me compro un Smart de Mercedes-Benz. La diferencia del precio es abismal que no hago eso. Son mercados completamente diferentes. Pero son mercados del automóvil, claro pues, pero no son comparables. No son ni siquiera sustitutos entre sí. Y eso hay que analizarlo bien. Eso hay que analizarlo bien. Entonces, señores, tenemos que ver que este tipo de operaciones son extremadamente complejas, en donde se tiene que analizar sesudamente todas las potenciales implicaciones que esto tiene. No solo al mercado relevante donde yo estoy haciendo el análisis, sino a los mercados conexos donde pueden tener implicaciones igual o a veces hasta más graves que dentro del propio mercado relevante. Son los famosos mercados conexos. Tengo que hacerle un análisis de esas situaciones.
justamente para ver qué podría pasar si se llega a consolidar esta estructura empresarial y cuáles son las potenciales conductas que eventualmente podría ser. Y ahí establecer las condiciones. Obviamente, a muchos no nos va a gustar, pero el hecho de que no nos guste no quiere decir que la autoridad no tenga esa capacidad. Claro que la tiene. Y la está ejecutando. De pronto bien o de pronto mal, no somos quienes para juzgar eso. Podemos hacer observaciones, podemos criticar en el sentido de construcción, de ir creando una conciencia en este sentido. Porque esas autoridades tendrán que sustentar esas resoluciones y demostrar por qué la tomó, para qué la tomó, cuál fue la razón, cuál fue la motivación. Y ahí, como les digo, todo el tema estructural, todo el tema de los estudios econométricos, todo el tema de los índices de concentración, los índices de dominancia, etcétera, etcétera, son vitales para poder demostrar por qué tomo yo esta decisión, por qué apruebo una concentración sin ningún tipo de condición, por qué pongo tales condiciones, por qué impongo otras condiciones. Debe estar sustentado en los estudios esos. Ya. Aquí, enhorabuena, no es solo un tema de, es porque yo creo, no. Aquí hay este tema que es un tema económico, números si cabe el término. Y como a veces dice comúnmente, los números no mienten. Entonces tenemos que tener eso tiene que quedarse en nuestra cabeza. ¿Y quiénes son los beneficiarios últimos de todo esto? Todos y cada uno de nosotros, porque el momento que el mercado empiece a funcionar adecuadamente, todos nos vamos a ver beneficiados de eso. Es más, poniendo el ejemplo de los empleados, yo no creo que nadie va a dejar ese capital humano que ya tiene una experiencia, porque si entra un tercer competidor en el mercado que sea, los trabajadores que quedan supuestamente fuera van a mantenerse ahí. Porque en muchos mercados la curva de aprendizaje es muy grande y no se pueden dar el lujo de decir, bueno, voy a empezar a capacitar desde cero, porque no funciona así tampoco. No es tan simple, porque también el empresario ve tema de costo-beneficio, tema de los timings, porque tiene que empezar a producir inmediatamente. No. Por eso digo, hay que analizar muy bien, o sea, yo no sé quién puso ese punto ahí en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, porque, o sea, puede ser que el fin sea muy loable, y lo es. Nadie quiere que las personas pierdan sus puestos de trabajo, pero no es un tema de la ley de competencia. Para eso hay otras leyes que deben proteger la estabilidad de los trabajadores. Pero aquí lo hay, pero fíjense a los problemas que nos abocan. Cuando deberíamos estar hablando en tema de la fusión y la concentración de temas estructurales y conductuales, nos tenemos que meter a temas de orden laboral. Yo por lo menos no estoy de acuerdo en ese sentido. Puede ser que esté equivocado, pero desde mi punto de vista en esta materia, no creo que ni siquiera es del ámbito de la autoridad de competencia el tema laboral. Y por eso se le puede estar complicando ese tema a la superintendencia, porque las personas que están ahí no son expertos en temas laborales, son expertos en otros temas. Entonces, pero eso es lo que tenemos, y la autoridad hace bien en el sentido de aplicar lo que dice la ley, que le va a ser muy difícil, yo creo que casi imposible, pero tiene que aplicarlo. Que la superintendencia tiene capacidad de pedir desinversión, que puede pedir venta de activos, que puede pedir venta de marcas, que puede pedir otras condiciones, tiene toda la capacidad que la ley y la Constitución le da. Eso no puede discutir ni criticar absolutamente nadie. Si va a haber crítica, la crítica es, señor, ¿en qué sustenta usted esto de aquí? ¿Por qué usted dice tal cosa? Pero ponernos a discutir y que sea el tema de ¿tiene o no tiene la competencia la superintendencia? Yo creo que eso es querer llevar el agua a otros lugares. Y no está bien tampoco. No. Tiene toda la competencia del mundo para ver el tema estructural. Entonces, para ir cerrando este tema, toda fusión y concentración tiene un impacto en la estructura del mercado y de las empresas que están operando dentro de ese mercado. Ese impacto puede ser positivo como negativo. ¿Quién termina decidiendo eso? La autoridad, pues, porque para mí, que soy el que me quiero fusionar, voy a decir que todo está perfecto.
Si yo soy la competencia y no soy parte de esa fusión, voy a decir que eso me va a afectar y me va a... ya. Tiene que haber un tercero, un árbitro, se cabe el término, que diga, a ver, señores, vamos a ver, ok, ¿no? Esta fusión es positiva y se la aprueba. Esta fusión es negativa y eventualmente se la podría aprobar con estas condiciones. Esa es la función de la Superintendencia de Control del Poder Mercado. Y creo que lo ha ejercido, como digo, no sé si bien, no sé si mal, pero desde el punto de vista de sus competencias, lo ejerció. Entonces, no podemos permitir que las fusiones no sean analizadas y sobre todo fusiones de esta naturaleza. Tiene que haber una intervención por parte de la autoridad correspondiente, intervención desde el punto de vista de órgano de control, se llama Superintendencia del Poder del Mercado. Tiene toda esa competencia, ¿por qué? Porque las estructuras creadas por parte de una fusión o de una concentración pueden tener consecuencias altamente negativas, que luego son sumamente difíciles de desmontarlas. Por esto nace el control ex ante de fusiones y tiene que ver con el tema de estructura para no o por tratar de evitar temas de orden conductual que puedan afectar la competencia, el interés económico general y a los consumidores y usuarios. Muchas gracias.